Mi nombre es Elizabeth C. Elliot. Tengo 34 años. Y hasta esa cena, creía que me casaría en 2 meses. Soy ingeniera estructural en Portland, el tipo de mujer que mide 2 veces y corta una. Tenía una pequeña casa estilo craftsman en Theywood que había estado arreglando durante años, y a mi perro de rescate, Scout, quien era básicamente mi mejor amigo. Mi vida no era ostentosa, pero era sólida. Era mía. Mi prometido Oliver tenía 32 años y trabajaba como gerente de desarrollo para una organización sin fines de lucro de artes local. Era uno de esos hombres que podían iluminar una habitación sin siquiera intentarlo. Articulado, encantador, emocionalmente fluido de una manera que impresionaba rápidamente a la gente. Su familia tenía dinero. Viejos progresistas de Portland del lago Asigo, que usaban el lenguaje terapéutico de la misma manera que otras personas hablan del clima a su alrededor. Todo sonaba elevado, intencional, evolucionado. Ahí también residía el problema. Oliver tenía una exnovia llamada Ruby. Y según él, ella no era solo una ex. Era su mejor amiga. Su familia también la llamaba familia. Ella tenía una llave de la casa de sus padres y aparecía en cada día festivo, en cada cena de cumpleaños, en cada reunión informal de domingo, como si el tiempo nunca hubiera pasado. Al principio de nuestra relación, cuando intenté preguntar qué significaba exactamente eso para nosotros, Oliver sonrió como si estuviera haciendo una pregunta anticuada. Me dijo que su conexión trascendía los límites tradicionales y que los celos eran solo el miedo disfrazado de amor. Intenté ser de mente abierta. Realmente lo intenté. Pero algo sobre Ruby siempre se sintió menos como historia y más como territorio activo. El domingo por la noche, ambas familias cenaban en la casa de sus padres. Era una de esas casas pulcras que no parecían habitadas, sino más bien curadas. Madera recuperada, ventanas imponentes, iluminación suave y costosa, todo beige y deliberado. Mis padres también estaban allí, bien vestidos, haciendo su mejor esfuerzo. Mi madre había traído panecillos caseros. Mi padre llevaba puesta la buena camisa de botones que solo usaba para bodas, funerales y cosas que quería que importaran. La cena comenzó con normalidad. Planes para la fiesta de compromiso, logística de la boda, recuento de invitados, todo lo habitual. Entonces, Ruby entró. No llamó a la puerta, no tocó el timbre. Usó su llave, entró tranquilamente al comedor a mitad del plato principal y se sentó a la cabecera de la mesa como si la escena hubiera sido diseñada en torno a ella. Sin disculpas, sin dudar. Oliver se iluminó en cuanto la vio. Momento perfecto, dijo con una sonrisa que me golpeó como una bofetada. La mandíbula de mi madre se tensó. El tenedor de mi padre se detuvo en el aire. Ambos intentaban mantener la compostura, tratando de entender por qué nadie más en la habitación parecía sorprendido. Entonces mi madre, lo suficientemente ingenua como para pensar que una pregunta directa merecía una respuesta directa, preguntó, ¿Ruby también asistirá a la fiesta de compromiso? La habitación se quedó en silencio tan rápido que pareció orquestado. Oliver dejó su tenedor y me miró directamente a mí. No a mi madre, a mí. Ruby siempre será parte de mi vida. Es familia. Si no puedes aceptar eso, Elizabeth, entonces quizás no deberías casarte conmigo. Sus padres asintieron como si acabara de pronunciar algo valiente e iluminado. Ruby se sentó allí con una tenue sonrisa, no lo suficientemente grande como para llamarla engreída, pero demasiado satisfecha para ser confundida con neutralidad. Mis padres parecían aturdidos, aún no enojados, solo aturdidos. Y todas las miradas en esa habitación se volvieron hacia mí, esperando ver si me defendería, discutiría, lloraría o cedería. Miré a Oliver durante lo que pareció mucho tiempo. Entonces dije en voz baja, está bien, eso fue todo. Solo una palabra. Doblé mi servilleta, me levanté y les dije a mis padres, vámonos. La expresión en el rostro de Oliver cambió al instante. Fue entonces cuando entendió lo que significaba está bien. No significaba rendición. Significaba que había terminado. El viaje en coche a casa fue silencioso al principio. Scout me recibió en la puerta, con la cola moviéndose.
Y recuerdo haberme arrodillado para acariciarlo y sentir una extraña calma inmediata asentarse sobre mí. No la angustia primero, sino el alivio. Un alivio tan puro que me asustó. A la mañana siguiente envié un correo electrónico a nuestra organizadora de bodas y cancelé todo: el lugar, las flores, el catering, la banda, todo. La familia de Oliver había pagado los depósitos como su regalo, casi $90.000 en total, así que no tenía nada que reembolsar. También cerré nuestra cuenta conjunta de la lista de bodas. Luego envié un mensaje de texto a la madre de Oliver: gracias por la cena. Estoy de acuerdo con Oliver. Algunas cosas no son negociables. Esa tarde Oliver entró en mi casa con su llave. Me encontró en la sala de estar, sentada con Scout. Y lo que también encontró fueron todas sus cosas empaquetadas, etiquetadas y apiladas junto a la puerta principal. Ropa, libros, zapatos, productos de aseo. Todo empacado con la misma precisión que uso en el trabajo. Se detuvo en seco. ¿Qué es esto? Necesitas recoger esto esta noche, dije. Te avisaré antes de cambiar las cerraduras. Tienes hasta el fin de semana para decirme si me olvidé de algo. Su voz tembló. No puedes simplemente echarme de nuestro hogar. Lo miré fijamente. Es mi casa, Oliver. Tú te estabas quedando aquí. Fue entonces cuando la realidad finalmente lo alcanzó. Las lágrimas llegaron rápido, luego las excusas, luego la conversación sobre la complejidad emocional, el crecimiento y cómo el ultimátum en la cena no había sido real, solo una prueba de si yo podía manejar la verdad de las relaciones modernas. Lo miré fijamente y sentí que algo dentro de mí se quedaba completamente inmóvil. Porque en ese momento supe que esto no era un malentendido. Era una revelación. Oliver se quedó en mi puerta por un largo momento como si pensara que si se veía lo suficientemente herido, toda la realidad de lo sucedido podría reorganizarse a su alrededor. Scout se mantuvo pegado a mi pierna, bajo y alerta, observándolo con el tipo de desconfianza que los perros nunca necesitan que se les explique. ¿Qué estás haciendo?, preguntó finalmente con voz débil e inestable. Elizabeth, esto es una locura. No, dije. Lo que pasó en la cena fue una locura. Esto es solo una consecuencia. Eso pareció golpearlo más fuerte de lo que lo hubiera hecho un grito. Me parpadeó como si realmente hubiera esperado una noche de lágrimas, negociación y procesamiento emocional. En cambio, se había topado con una decisión ya tomada. Empezó a llorar entonces. Lágrimas reales o convincentes, aún no lo puedo decir. Un dolor con rímel corrido habría sido más fácil de entender. Con Oliver siempre era más difícil porque la emoción y la actuación estaban tan intrínsecamente entrelazadas. Seguía diciendo que era un malentendido, que había entrado en pánico, que sus palabras habían salido mal. Luego pasó a un lenguaje que sonaba lo suficientemente pulido como para haber sido ensayado con Ruby o con sus padres. Dijo que había estado intentando ver si yo podía manejar realidades emocionales no tradicionales. Dijo que el amor requiere flexibilidad. Dijo que me estaba derrumbando bajo el peso de modelos antiguos y confundiendo la incomodidad con la falta de respeto. Me senté en el sofá con una mano en la espalda de Scout, y lo dejé hablar en círculos. ¿Te estás escuchando a ti mismo?, le pregunté cuando finalmente hizo una pausa para respirar. Me humillaste públicamente frente a nuestras dos familias, y ahora lo llamas flexibilidad emocional. No fue humillación, espetó. Fue honestidad. No, dije, la honestidad habría sido decirme antes de la cena que tu exnovia sigue siendo el centro emocional de tu familia, y que se espera que yo me conforme con eso para siempre. Lo que hiciste fue orquestar una prueba de lealtad. Su rostro cambió ante eso. Sabía que lo había nombrado con demasiada precisión. Luego vino el cambio. Las lágrimas se secaron. La suavidad desapareció. Me dijo que estaba siendo rígida, punitiva, amenazada por una intimidad que no encajaba en mi estrecha zona de confort. Dijo que estaba demostrando exactamente lo que él había temido, que no podía manejar la complejidad de quién era realmente. Unos años antes en mi vida, un lenguaje así podría haberme hecho detenerme y examinarme a mí misma. Ese es el peligro de la manipulación pulcra. No suena cruel. Suena considerado.
Suena a crecimiento. Pero para entonces, ya había superado eso. Necesitas llevarte tus cajas e irte, le dije. Cualquier cosa que quede después del fin de semana será donada. Él solo me miró y por primera vez en toda la noche pude ver el pánico asomándose bajo la indignación, porque esta no era la escena que esperaba. Había esperado una pelea que pudiera ganar, o al menos prolongar. No había esperado que la puerta se cerrara tan rápido. Elizabeth dijo ahora más bajo. ¿De verdad estás terminando un matrimonio antes de que empiece por una sola frase? Lo miré por un largo segundo. No lo estoy terminando por lo que esa frase reveló. Se fue con 2 cajas esa noche y el resto al día siguiente. Para entonces la historia ya había comenzado a mutar en boca de otras personas. Su familia estaba contando su versión. Ruby, supe más tarde, lo estaba presentando como un trágico ejemplo de lo que sucede cuando la gente confunde la exclusividad con el amor. Hubo mensajes de texto de amigos en común, algunos cautelosos, otros vergonzosamente atrevidos, preguntando si realmente había arruinado una boda de $90.000 por celos. Mi madre mantuvo su indignación en silencio, pero visible como solo las madres pueden hacerlo. Mi padre solo dijo una vez, hiciste lo correcto, y eso fue suficiente. El siguiente giro vino de Noah. Él había estado observando todo el lío con ese tipo de sospecha tranquila que te hace agradecer tener un amigo con los pies en la tierra cuando tu vida personal empieza a sonar a sátira. La mañana después de que Oliver viniera por sus cosas, Noah me envió una foto por mensaje de texto y dijo, deberías ver esto antes de que él intente explicarte nada. La foto mostraba a Ruby visitando un apartamento en el Pearl District con un agente de alquiler. No era tan extraño por sí solo, pero la segunda foto era de un portapapeles de solicitud que Noah había vislumbrado cuando pasó por el mismo edificio más tarde. 2 nombres eran visibles, Ruby Ball, Oliver Hart, coarrendatarios. Me quedé mirando la pantalla tanto tiempo que mi café se enfrió en mi mano. Ese fue el momento en que todo se reordenó en una forma más clara. La cena no había sido impulsiva. No había sido un estallido emocionalmente cargado de un hombre que se sentía incomprendido. Ya tenían un lugar preparado. Mientras yo pensaba que me había alejado de un compromiso debido a un ultimátum, la verdad era más fea. El ultimátum era parte de un plan de transición. No estaban probando si yo podía manejar su versión del amor. Estaban viendo si yo me quedaría mientras era discretamente desplazada. Llamé a Noah inmediatamente. Dime exactamente de dónde sacaste esto. Lo hizo. No había ido buscando chismorreo. Simplemente había visto a Ruby en el edificio, la había reconocido y luego había regresado porque algo en su lenguaje corporal se sentía reservado de una manera que no coincidía con la rectitud pública que emanaba de la familia de Oliver. Tomó las fotos porque, en sus palabras, tenía la sensación de que ya estaban viviendo 3 capítulos por delante de la historia que te estaban contando. Esa frase se me quedó grabada. 3 capítulos por delante. Pensé de nuevo en la cena. Ruby llegando tarde con una llave sentada a la cabecera de la mesa, Oliver pronunciando su ultimátum con sus padres, asintiendo como si esto fuera sabiduría en lugar de crueldad. La confianza en esa habitación tenía mucho más sentido ahora. Habían esperado que yo me sometiera o que me derrumbara. Lo que no habían esperado era que yo saliera tranquilamente de escena antes de que el resto de su guión pudiera desarrollarse. Esa noche Oliver me envió un mensaje de texto de nuevo, ¿podemos hablar, por favor? Lo ignoré. Unos minutos después llegó otro mensaje. Nunca quise que sucediera así. Ese me hizo reír. No porque fuera gracioso, sino porque era absurdo. Ya había una solicitud de apartamento con su nombre. Ya existía una infraestructura emocional alrededor de Ruby que se esperaba que yo absorbiera en mi propio futuro. Quisiera lo que quisiera, la confusión no era parte de ello. Él quería cumplimiento. Había querido que yo fuera lo suficientemente disciplinada emocionalmente como para quedarme mientras él redefinía la relación a mi alrededor sin mi consentimiento. No respondí. En cambio, reenvié un último correo electrónico a Grace, la organizadora de bodas, confirmando que cada cancelación era permanente y definitiva. Sin suspensiones, sin reconciliaciones pendientes, sin pausa para reconsiderar.
Luego me senté en la casa silenciosa con Scout dormido a mis pies y sentí el peso completo de todo asentarse. No estaba lamentando un malentendido. Me estaba recuperando de una emboscada disfrazada de iluminación. A la mañana siguiente el padre de Oliver me llamó y lo primero que hizo fue amenazar con demandar, no disculparse, ni preguntar si había algún camino de vuelta. Entró furioso hablando de incumplimiento de promesa, daños financieros, depósitos perdidos y la humillación que yo había causado a su familia al cancelar una boda tan cerca de la fecha. Me quedé en mi cocina con el teléfono pegado a la oreja, mirando mi patio trasero, escuchando a este hombre hablar como si les hubiera robado en lugar de simplemente aceptar el ultimátum que su hijo había pronunciado delante de testigos. Dijo que tenían gente que podía testificar sobre mi comportamiento errático. Esa palabra realmente me hizo reír. Cuando finalmente se detuvo lo suficiente para respirar, le dije, tu hijo me dijo, delante de ambas familias, que si yo no podía aceptar que su exnovia fuera tratada como familia permanente, no debería casarme con él. Estuve de acuerdo. Eso no es errático. Eso es escuchar. Me colgó. Para mi suerte, mi vecina Sharon es abogada civil. Cuando le conté lo que pasó, se recostó en su silla y se rió tan fuerte que tuvo que limpiarse las lágrimas de los ojos. Elizabeth, estás legalmente blindada, dijo. Él hizo el ultimátum públicamente. Múltiples testigos lo escucharon. Pueden hacer ruido si quieren, pero no tienen caso. Eso debería haber sido suficiente para dejarme respirar. Pero entonces empecé a mirar más de cerca nuestro fondo de la lista de bodas. Era una de esas cuentas conjuntas a las que amigos y familiares habían estado contribuyendo durante meses. Luna de miel, mejoras para el hogar, todas las cosas habituales que las parejas dicen que están construyendo juntas. Oliver se encargaba de la mayor parte porque, supuestamente, era mejor con la parte de la planificación. Después de la amenaza de su padre, algo dentro de mí me picó. Inicié sesión. Fui línea por línea y encontré una transferencia de $12,000 a una empresa llamada Val Collective Media LLC. La empresa de Ruby. Me quedé mirando la pantalla tanto tiempo que pensé que tal vez estaba leyéndolo mal. Luego, revisé de nuevo. El mismo número, el mismo destinatario. Cuando confronté a Oliver, intentó suavizarlo inmediatamente. Dijo que era para una colaboración creativa. Dijo que él y Ruby estaban desarrollando un proyecto documental de convivencia sobre la evolución emocional y las nuevas estructuras de relación. Habló de ello como si fuera visionario, como si el problema fuera mi incapacidad para apreciar el arte de lo que estaban construyendo. Fue entonces cuando la última capa se desprendió de mí. No planeaba casarse conmigo para luego navegar una frontera difusa con Ruby de forma paralela. Ya estaba invirtiendo en un futuro con ella, financiera y emocionalmente, mientras usaba nuestra boda como tapadera. No sé si quería un marido en el sentido tradicional, un socio público para mantener contentos a sus padres, o simplemente a alguien lo suficientemente estable como para anclar la imagen mientras él perseguía lo que sea que él y Ruby creyeran tener derecho a construir. Pero sabía esto. Nunca había estado parada en el centro de su futuro. Había estado parada frente a él. Luego apareció de nuevo en mi casa. Esta vez, estaba llorando antes incluso de cruzar la puerta. Manos temblorosas, voz quebrada. Dijo que el dinero había sido un malentendido, que el proyecto no era lo que yo pensaba, y que la cena había sido una prueba porque él creía que yo estaba más evolucionada emocionalmente que otras mujeres con las que había salido. Dijo que pensaba que eventualmente aceptaría la verdad, que solo necesitaba tiempo para desaprender las ideas convencionales sobre el amor. Lo miré y dije, no pones a prueba la lealtad exigiendo la traición. Se estremeció. Entonces dije lo que había estado pensando durante días. Nunca quisiste una esposa. Quisiste una audiencia. El cambio en su rostro fue inmediato. Fue como si finalmente hubiera nombrado la única cosa que no podía esconder detrás del lenguaje. Intentó defenderse con frases más pulidas, más discursos sobre la autenticidad emocional y el desmantelamiento de las expectativas patriarcales, pero la actuación ya tenía grietas. Demasiadas. Pude ver la desesperación debajo. La siguiente bomba cayó por accidente. Grace, la organizadora de bodas, me reenvió un cambio de correo electrónico que había querido enviar a otro lugar.
En la parte superior había un mensaje de la madre de Oliver, fechado 3 semanas antes de la cena. El asunto decía: preparación del discurso de Ruby para la ceremonia. El correo electrónico decía: por favor, coordine un micrófono para el breve discurso de Ruby durante la ceremonia. Nos gustaría que simbolizara las conexiones de toda la vida de Oliver. Lo leí 3 veces. Así que esa cena no fue espontánea, ni emocionalmente impulsiva, ni un momento mal expresado. Ya habían planeado que Ruby se levantara en nuestra boda y se consolidara públicamente dentro de nuestro matrimonio. La llave, las cenas familiares, el ultimátum público, la solicitud de apartamento, la transferencia de dinero, todo conectado. Seguía pensando en esa mesa, en cómo todos me observaron esa noche, esperando ver si yo absorbería la humillación y la llamaría crecimiento. Pero Portland es una ciudad pequeña, y el escándalo viaja en ambas direcciones. Una vez que comenzaron los rumores sobre la boda cancelada y el dinero desaparecido, la gente empezó a hacer preguntas. ¿Por qué los fondos del registro habían ido a la empresa de medios de Ruby? ¿Qué era exactamente este proyecto de convivencia? ¿Por qué la explicación de Oliver seguía cambiando según quien preguntara? Ruby lo empeoró al lanzar un episodio de podcast sobre mujeres frágiles que no podían manejar relaciones evolucionadas. Nunca usó mi nombre, pero todos lo sabían. Eso salió mal rápidamente. Unos días después, alguien en línea desenterró viejos documentos legales que mostraban que Ruby había sido acusada una vez de coerción psicológica mientras se insertaba en la relación de otra pareja bajo el lenguaje de la apertura y el crecimiento. Los patrocinadores empezaron a desaparecer. Las invitaciones se agotaron. Y de repente la gente que había elogiado toda su sofisticación empezó a alejarse de los escombros. Fue entonces cuando me di cuenta de algo escalofriante. No solo había escapado de un mal matrimonio. Había salido de un sistema. La verdad más fea me llegó a través de un correo electrónico anónimo. Sin nombre, sin firma, solo un asunto que decía: mereces saberlo. Adjunto venía un documento llamado Carta de CEO Familia. Y al principio sinceramente pensé que tenía que ser una sátira. Se leía como un plan de negocios escrito por personas que pensaban que la manipulación se volvía noble si la vestías con suficiente lenguaje terapéutico. Ecosistema emocional compartido, límites de intimidad rotativos, gráficos de distribución de vacaciones, marcos de trabajo emocional. Todo estaba allí, presentado en un formato profesional y tranquilo, como si estuvieran construyendo una startup en lugar de diseñar un sistema donde una persona desaparecía lentamente dentro de la ideología de otra. La peor parte era que enumeraba a otras parejas, 4 de ellas. Pasé media noche buscando nombres, haciendo referencias cruzadas en redes sociales, uniendo fragmentos. 2 parejas ya estaban divorciadas. Una se había mudado a diferentes estados. A la 4ª logré rastrearla a través de LinkedIn. Le envié al hombre un mensaje cuidadoso, lo suficientemente vago como para no sonar desquiciado, pero lo suficientemente directo como para que supiera que hablaba en serio. Me llamó en menos de 1 hora. Dijo que lo que me había pasado sonaba casi idéntico a lo que le había pasado a él. Nombres diferentes, mismo método. Conoce a la familia. Normaliza a la exnovia. Introduce el lenguaje de la evolución emocional. Haz que la incomodidad básica parezca gradualmente primitiva. Luego, una vez que el objetivo empezaba a dudar de sus propios instintos, la estructura se cerraba a su alrededor. Me tomó 2 años recuperar mi autoestima, me dijo. Después de esa llamada, me senté en mi cocina con Scout, dormido junto a la puerta, y me di cuenta de lo cerca que había estado de vivir en una realidad donde cada protesta habría sido llamada miedo, cada límite inmadurez, cada herida prueba de que aún me quedaba por crecer. Unos días después, Oliver pidió que nos reuniéramos para un cierre. Nos reunimos en una pequeña cafetería en División. Parecía cansado, no trágico, no transformado, solo más delgado alrededor de los ojos, como si el esfuerzo constante de manejar la historia finalmente le estuviera pasando factura. El viejo carisma seguía allí, pero más tenue ahora, despojado de su iluminación de escenario. Por un rato, solo miró su café. Luego dijo en voz baja: pensé que volverías. Eso impactó más fuerte de lo que cualquier disculpa podría haberlo hecho, porque fue honesto. No, lo siento. No me equivoqué.
No te hice daño. Solo una simple confesión de lo que él había creído sobre mí. Que eventualmente volvería, que seguiría haciendo lo que probablemente ya había hecho de formas menores antes, absorber el daño, racionalizar la incomodidad y volver a la relación en los términos que él ya había reescrito. Terminé mi café y lo miré por última vez. Si volví, dije, solo para despedirme correctamente. Luego me levanté y me fui. No me siguió. 10 meses después, mi vida era completamente diferente. Vendí la casa de Theywood y me mudé a un loft en el centro, cerca del río. Algo en empezar de nuevo en un lugar intocado por esa versión de mi vida se sentía necesario. El loft tenía enormes ventanales industriales, ladrillo visto y una vista del Guamut que cambiaba de color con el clima. A Scout le encantó de inmediato. Mejor luz para las siestas, mejores ventanas para mirar a los extraños, un parque para perros abajo donde de alguna manera se hizo más popular que yo. La mudanza en sí misma se sintió purificadora. Cada objeto tenía que ganarse su lugar. Conservé mis herramientas, mis libros, los muebles que realmente amaba. Doné una cantidad sorprendente de cosas que me di cuenta de que solo había conservado porque Oliver pensaba que se veían sofisticadas, o porque sus padres las habían admirado una vez con esa sutil presión que las familias ricas saben aplicar. El trabajo también mejoró. Estaba liderando un importante proyecto de restauración histórica en el centro, convirtiendo un edificio bancario de la década de 1920 en un espacio de uso mixto, al tiempo que preservaba el carácter estructural que lo hizo digno de ser salvado en primer lugar. Un mes antes, gané un premio de la industria por diseño estructural innovador. La ironía no se me pasó por alto. Todo mi trabajo siempre había sido sobre entender que realmente soporta peso y que es meramente decorativo. De alguna manera, había perdido esa claridad en mi vida personal. La terapia me ayudó a recuperarla. La doctora Chen, quien nunca me dejó esconderme detrás de explicaciones bonitas, me ayudó a entender cómo funciona la erosión psicológica. Como si alguien sigue diciéndote que tus instintos son una limitación, tus límites son miedo, y tu incomodidad es prueba de que aún necesitas evolucionar, eventualmente comienzas a tratar tu propia voz interior como un testigo poco fiable. Esa era la parte a la que siempre regresaba. Nunca se trató solo de la presencia de Ruby o de la actuación de Oliver en la cena. Se trataba del lento intento de separarme de mi propia realidad. Mis padres se mantuvieron firmes durante todo eso. Mi madre seguía trayendo panecillos caseros los domingos, pero ahora los comíamos en mi loft mientras Scout suplicaba descaradamente, y la conversación se mantenía benditamente normal. Mi padre me ayudó a elegir los muebles para el nuevo lugar. Una vez, cuando le mostré el certificado del premio del trabajo, capté una mirada de orgullo silencioso en su rostro que significó más para mí de lo que probablemente se dio cuenta. Noah siguió siendo exactamente lo que siempre había sido, sólido, divertido, impasible ante las tonterías. Él fue quien siguió empujándome de nuevo hacia el mundo después de meses de soledad intencional. Así fue como terminé hablando con Daniel, un hombre que conocí a través de una recaudación de fondos de arquitectura local. Nada dramático, solo una conversación fácil, paciencia y el extraño alivio de estar cerca de alguien que no parecía interesado en redefinir la realidad cada 5 minutos. Al principio, no sabía nada de mi historia, y eso me gustó. Para él, yo era simplemente Elizabeth. Luego, llegó el momento que cerró el círculo. Estaba en una subasta de arte benéfica en el centro con Daniel cuando vi a Oliver al otro lado de la sala. No estaba allí como invitado. Estaba trabajando como mesero voluntario, sirviendo champán con un uniforme negro de evento. Parecía más viejo de lo que 10 meses deberían haberlo hecho, cansado de la manera en que algunas personas se ponen cuando la actuación finalmente cuesta más de lo que rinde. Nuestras miradas se encontraron por un breve segundo, y lo vi. Arrepentimiento, no pulido, no retórico, real. No solo arrepentimiento por el dinero, el colapso social, las consecuencias laborales o la carrera desmoronada de Ruby. Arrepentimiento por perder algo sólido por una actuación que siempre iba a consumirse a sí misma. Le di un pequeño y cortés asentimiento y me volví hacia Daniel, quien me preguntaba sobre los desafíos estructurales del antiguo edificio en el que estábamos parados. Sin confrontación, sin discurso final, sin necesidad. El silencio entre Oliver y yo dijo todo lo que importaba.
Más tarde, mientras regresaba a mi loft, Daniel me preguntó si conocía al hombre que había estado mirando. Alguien de mi pasado, dije. Él asintió una vez y siguió adelante, hablándome de una escultura por la que quería pujar. Sin interrogatorios, sin análisis, sin exigencia de procesar la dinámica emocional en tiempo real, solo aceptación, avance, normalidad. Fue entonces cuando me di cuenta de cuán distorsionada se había vuelto mi sentido de la normalidad. Todavía pienso en esa cena a veces. El momento en que todos esperaban que yo defendiera mi derecho al respeto básico en mi propia relación. El momento en que esperaban que yo peleara, suplicara o comprometiera mi camino de regreso a su aprobación. Pero a veces, lo más fuerte que puedes decir es simplemente está bien. A veces alejarse es la única respuesta que protege tu dignidad, tu cordura y la versión de ti misma que aún sabe cuando algo está profundamente mal. Algunos ultimátums no destruyen relaciones. Las revelan.